Gracias, Paola, por la invitación, por la posibilidad de hablar en un público para mí un tanto inusual, en un evento un tanto inusual, pero espero hacerlo breve y agradable para ustedes y explicarle en grandes rasgos qué es lo que hacemos en Arte para Despertarte. Hace alrededor de 2 años estábamos buscando en Arte para Despertarte cómo influir en un proyecto social. Evaluamos varias posibilidades hasta que nos topamos con un tema que nos pareció fascinante y muy interesante desde el principio, el tema de la lectura. Lo primero que hicimos fue ponernos a investigar cuánto leíamos en México, qué leíamos, etcétera. Y para ser sinceros, la primera estadística que les voy a mostrar no nos sorprendió demasiado. La primera estadística que nos encontramos fue la siguiente. En México leemos 5.3 libros al año. Comparado con los países que más leen, que son normalmente, varía de acuerdo a cada año, pero normalmente son Finlandia, Japón, algunos otros nórdicos, se leen 47, 46 libros al año, es decir, casi un libro por semana. En México leemos 5.3 y de esos 5.3 solamente son 1.8 por voluntad propia, es decir, que no nos lo dejaron ni en la escuela ni en la oficina. Pero bueno, para ser sinceros, esta estadística no nos sorprendió demasiado. Pero luego seguimos investigando, un poco buscando las razones del porqué y más a profundidad qué es lo que pasaba. Y nos encontramos con una estadística francamente alarmante que creo que en buena medida explica la estadística anterior. 75 de cada 100 jóvenes, de acuerdo a la prueba PISA, que es una prueba internacional que se hace en muchísimos países de la OCDE, 75 de cada 100 jóvenes que tienen 15 años, que llevan, si no estudiaron preescolar, por lo menos 6 años en la educación primaria y 3 en secundaria, que van a pasar a la preparatoria, tienen problemas de comprensión lectora. Su comprensión lectora es de básica a ineficiente. 75 de cada 100 jóvenes que llevan 9 años por lo menos en la escuela. Hay una estadística por ahí de un promotor de lectura que se llama Felipe Garrido, que lo invitaron en la Universidad de Guadalajara a hacer un estudio sobre el nivel de comprensión lectora de los chicos que iban a entrar a la licenciatura, es decir, llevaban 3 años más que estos chicos. Y se encontró con que el promedio de lectura de los chicos que iban a entrar a la licenciatura, su nivel de comprensión lectora era de cuarto de primaria. Y bueno, el proyecto Lectura en Movimiento trabaja en escuelas públicas, es un proyecto de fomento de hábitos lectores en escuelas públicas. Empezamos a trabajar con los niños y nos empezó a ir muy bien. A mí me sorprendió que al trabajar directamente con los niños nos encontramos con que los niños pues, son muy sensibles y muy rápido entendían y muy rápido se acercaban al libro y rápido querían leer y leer más y buscar más libros, etc. Hasta que un día en una escuela rural de Hidalgo, terminando yo una lectura con los chicos, salieron corriendo para buscar unos libros que estaban en el sustituto que era la biblioteca, porque era una escuela muy pequeña y no tenían biblioteca como tal, los libros estaban en las oficinas de los maestros. Y ahí los chicos entraron ávidos de buscar libros y de buscar nuevas experiencias lectoras, y uno de los maestros les dijo, no es hora de leer, pónganse a jugar. Cuando dijo eso el maestro, me di cuenta de que si no empezábamos a trabajar con los maestros y con los padres de familia, difícilmente íbamos a lograr un resultado mucho más eficaz y mucho más eficiente que eso. Entonces, desarrollamos a partir de entonces un modelo que integra el trabajo de alumnos, maestros y padres de familia. Se preguntarán, y bueno, el trabajo con los adultos ha sido muy interesante porque yo no sé si ustedes conozcan algún maestro o algún padre de familia, sea lector o no, que diga, yo no quiero que mis hijos sean lectores. Yo creo que ese padre de familia y ese maestro no existe. Todos quieren, aunque él no sea lector, que sus hijos sean lectores. Pero no tenemos muy claro por qué. Sabemos que es muy importante leer, porque se lo decimos a los niños hasta el cansancio. En la escuela, de una u otra manera, aunque el maestro no lea, le dice a los niños que es importante leer y que es importante aprender a leer.
Y si ustedes le preguntan a un adulto para qué es importante leer, normalmente les da solamente respuestas utilitarias. Es decir, para sacar mejores calificaciones, para obtener información, para acceder al conocimiento, el que sea, para tener un mejor trabajo, para tener mayores ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente la lectura no es que no haga esto. El hábito lector sí hace todo esto, sí redunda en esto, sí se logra esto, pero va mucho más allá de eso. Y ahí debo de decir que soy muy privilegiado porque no solamente me gusta mucho mi trabajo, sino porque mi trabajo básicamente, el trabajo que hacemos en Arte para Despertarte, es despertar posibilidades en los demás, empoderarlos a partir del uso del lenguaje, del uso de la palabra. No por algo se llama la asociación Arte para Despertarte, despertar conciencias, despertar posibilidades en la gente. En general, la gente que se hace lectora, que adquiere el hábito lector, son personas que están más satisfechas con sus vidas y que, por lo tanto, se hacen más dueños de ella, toman mejores decisiones. Por lo menos tienen más posibilidades de decisión cuando una persona que no es lectora se vuelve lectora. Y es que a mí me gusta mucho poner el ejemplo de la palabra. O sea, la frase es: la palabra es lo que nos integra a una sociedad, pero ¿qué significa eso? Imagínense ustedes a un bebé que no tiene posibilidad de lenguaje, no conoce el lenguaje todavía, lo incorpora a lo largo de los primeros meses de vida y de los primeros años de vida, y entonces tiene una incomodidad, tiene un dolor, está incómodo por algo, le duele algo, está cansado, tiene sueño, y la única manera de manifestarlo es a través del llanto, a través de gemidos, etc. Lo que sucede cuando ese bebé se convierte en niño, en adolescente, en adulto, es un proceso de adquisición del lenguaje. Y entonces, cuando ese niño se convierte en adulto, si ha accedido a todas las posibilidades del lenguaje, lo primero es que puede dar a conocer quién es, puede entender al otro a través de la empatía, que es algo que hacen los lectores, entender mucho mejor al otro. También se puede herir a los demás. Si alguna vez no han perdonado a alguien porque les dijeron algo que recuerdan y recuerdan y recuerdan, es puro lenguaje lo que nos dijeron, es pura palabra. Podemos enamorar. ¿Ustedes creen que se podría enamorar a alguien sin el uso de la palabra? Muy difícilmente. Nos defendemos a partir de la palabra, convencemos a partir de la palabra, motivamos a partir de la palabra, y eso lo sabe muy bien el ingeniero Salman, que se sube aquí cada reunión de usuarios al principio. Vendemos a partir de la palabra y probablemente lo más importante es que nosotros pensamos con palabras. Nosotros, en México, mexicanos, y en muchos otros países, pensamos en español. Y está demostrado que entre más palabras tenemos en nuestro vocabulario, en nuestro léxico, tenemos la capacidad de pensar un poquito mejor. Esta foto me gusta mucho, este par de fotos, porque reflejan, creo que, mucho de lo que hacemos en Arte para Despertarte y en Lectura de Movimiento. Esta sesión fue un día en Hidalgo, en una escuela, me acuerdo que era el mes de enero, hacía un frío espantoso en Acaxochitlán, y llegaron un grupo de papás que habían sido convocados por el director, porque el director se le ocurrió que quería que yo hablara con los papás sobre el tema de la lectura. Entonces los papás no tenían como mucha idea de qué iban a hacer. Por problemas de logística en la escuela los hicieron esperar como 15, 20 minutos en el frío y entraron, y cuando entraron al salón estaban de brazos cruzados con unas caras bastante largas, como esta señora de la izquierda. Pero esta señora de la izquierda y esta señora de la derecha es la misma señora y no es la misma señora. Y no es que yo me haya puesto a contar chistes y por eso ya sonreído, sino lo que pasó en ese momento fue que yo me puse a hablar de la lectura, me puse a leerles algunos cuentos, a hablarles sobre la importancia de la lectura, del lenguaje, de la palabra y a todo lo que se puede acceder. Y normalmente mi mejor parámetro, a lo mejor no es el más profesional ni el que vamos a mandar para recibir becas y fondos, pero para mí es muy importante que esta transición suceda, que de la izquierda a la derecha haya un cambio de una cara cerrada, molesta,
presta a veces incluso a una cara que se abre, que sonríe. Es una cara que está recibiendo nuevas posibilidades de conocimiento y de conocer el mundo. Para acceder más o menos a una idea de lo poco que usamos el lenguaje, nuestro idioma tiene 330,000 palabras. Don Quijote de la Mancha de Cervantes tiene 22,939 palabras diferentes. Una conversación entre profesionales promedio tiene 3,200 palabras. Una canción de reggaetón, tan popular en nuestros tiempos, tiene 30 palabras. Una conversación entre jóvenes se da con 300 palabras, de las cuales 78 son groserías, güey, y los otros tantos son emoticones, 37. Y además de todo lo que les platico, hay una parte social muy importante. ¿Qué tienen en común países y como estos que les presento? Japón, Finlandia, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong. Tienen en común altos índices educativos. Normalmente los países que tienen altos índices de lectura tienen altos índices educativos. Es una cosa que siempre... O sea, si tienen altos índices educativos es porque tienen altos índices lectores. Por lo tanto, tienen altos índices de desarrollo y por lo tanto tienen bajos índices de violencia. Una persona normalmente que tiene a la mano un libro difícilmente va a recurrir a la violencia, porque antes de recurrir a la violencia va a recurrir a la palabra. Esto se los quería mostrar como una de las cosas que hacemos para motivar a los chicos en las escuelas. Los que ustedes ven son personajes literarios de distintos libros infantiles. Nosotros le pedimos a los chicos al final del proyecto, normalmente trabajamos el ciclo escolar completo, que elijan los personajes literarios que más les gustaron. Contratamos a un artista y entonces entre los chicos, el artista y los padres de familia y los maestros hacemos este tipo de murales que se quedan como un feliz recuerdo de lo que fue el proyecto. Hasta el momento, lectura en movimiento. Esta parte también es interesante porque cuando nosotros empezamos con nuestras primeras escuelas, que fueron 2 escuelas muy chiquitas, llegamos tocando la puerta de la escuela literalmente sin un oficio, sin la recomendación del supervisor de zona, sin la recomendación del secretario de Educación de ningún estado. Tocamos la puerta y le explicamos al director qué era lo que queríamos hacer y así tuvimos acceso a las primeras escuelas. Luego llegaron los supervisores por alguna razón y dijeron, eso está padrísimo, lo quiero para mis demás escuelas. Es decir, nuestro crecimiento ha sido de abajo hacia arriba, sin ningún compromiso político ni burocrático de por medio. Y siempre nosotros le decimos a los maestros que no es obligatorio, ninguno es obligado a estar ahí. El que quiere estar, está, y el que no quiera, no está. Y casi siempre todos están, afortunadamente. Empezamos trabajando en 2 escuelas con 4 maestros, impactando a 108 alumnos. Hoy lo hacemos con 15 escuelas, 200 maestros y 2,475 alumnos. Y bueno, para cerrar les invito a que nos apoyen. Tenemos una pequeña mesa con unos cubos artísticos que ya se ha vuelto toda una tradición en este evento. Son unos cubos artísticos decorativos de Frida Kahlo, Diego Rivera, Remedios Varo, muchos artistas más. Y bueno, el donativo íntegro se va a la operación de nuestros proyectos de lectura. Muchas gracias.